porque estuvieron los conservadores friegue y friegue con que Biden no le iba a hablar a López Obrador, que primero iba a hablar con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y tenía usted, por supuesto, a los voceros de los politiqueros, los pseudoperiodistas y pseudointelectuales desde siempre diciendo, miren, sí le marca a un verdadero líder y etcétera, ¿no? Y cuando al fin y al cabo, este fin de semana, se comunica el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente López Obrador, y yo sé que usted le va a preguntar a esos pseudointelectuales, ¿no que no, chatos? Está buena esa, Toño. Pues fíjate que yo creo que una de las cosas que pasa es que no acabamos de dimensionar. Estamos hablando del presidente de uno de los países más importantes del planeta. O sea, más allá de que te guste, te caiga bien, si votaste por él o no, incluso en este momento te diría, más allá de López Obrador, ponte cualquier otro presidente mexicano, bueno, estamos hablando de un país que tiene una presencia que hay que destacar. Entonces, eso hace que cualquier presidente de México juegue en ligas mayores. A lo mejor, juega así a la defensiva de repente, ¿verdad? Pero bueno, juega. Ahora, lo ponemos en el contexto actual. Todo el tiempo está el golpeteo de que si no, bueno, y esa parte a mí no sabes cómo me cansó y me aburrió, Toño, porque digo, sí, y lo he oído de colegas muy respetables que saben del tema de la relación bilateral, diciendo y repitiendo esto que, no, bueno, como López Obrador fue a Washington y como saludó a Trump, ojo, nada más hago un paréntesis, Trump era hasta hace unas semanas presidente de Estados Unidos y sigue ahí dando problemas tremendos y va a ser una cosa que van a cargar en Estados Unidos por mucho tiempo, pero bueno. Entonces, fue a Washington, saludó bien a Trump, son amiguísimos de pico de ombligo, casi, ¿no? Y después no le dio luego el saludo a Biden cuando todavía había un conflicto ahí desde el conteo de los votos que legalmente hablando tiene un procedimiento en Estados Unidos. Entonces, todos estos argumentos que sean, digamos, desde mi punto de vista, se van cayendo cuando tú dices, primero, como lo digo, tienes a un presidente que tiene que hacer el papel de presidente, que implica sentarte con el presidente de otros países con los que tienes que negociar. ¿Quién más que con Estados Unidos? Ahora, que se lleven bien o no se lleven bien, sinceramente sería secundario para nosotros. Siempre ha habido eso en nuestra lectura mexicana, ¿eh? Esto, es que hay buena química, es que hay mala química. Francamente, los políticos también saben jugar en esto, ¿no? De cómo tratar de llevar una mejor relación. Y claro, lo que tú tienes aquí es que el uso de esos argumentos para tratar de descalificar permanentemente la figura del presidente mexicano, pues acaba aburriendo, porque que se lleven bien o no sería irrelevante en tanto no trascienda la propia relación, y sobre todo cuando lo que fuimos viendo son los pasos, pues casi que de protocolo, Toño. Se acabó el proceso electoral, digamos, formalmente hablando. Ya el colegio electoral estadounidense celebra y da la mayoría al señor Biden, e inmediatamente va la llamada mexicana a decir, bienvenido, felicidades, ya tenemos el ganador oficial para ustedes. Y bueno, y de aquí, los siguientes pasos, digamos, son estos gestos que tienen que ver con una mañanera López Obrador, bueno, pues diciendo que él va a esperarse y se van a seguir los protocolos como sean y que no tiene ninguna prisa por entrevistarse con Biden. Y todos ahí ya sabes, y bla, bla. ¿Y qué pasa por atrás? Pues obviamente todo el servicio diplomático, toda la parte que conoce de relaciones internacionales, pues se está moviendo para justamente hacer una de las primeras entrevistas entre, en este caso, el presidente de Estados Unidos con uno de sus socios más importantes y su principal frontera y su relación incluso, digamos, identitaria, histórica, cultural, pues México. Y tuvimos inmediatamente esa llamada, que fue interesante, porque además pues se hablaron de cosas que para nosotros son absolutamente importantes y relevantes, digamos, el tema de migración, ¿no? Ese es uno. Y luego viene, y ahí junto con pegado, pues ni más ni menos que la llamada este lunes con el señor Putin de Rusia. Entonces, ¿por qué no iba a ser? Pues no es posible que no sea. ¿Cuándo? ¿En qué tiempos? Pues obviamente eso entra en la negociación y en la disputa de cada político,
Porque, por ejemplo, ¿qué tanto le conviene y en qué momento a un señor Biden tener una primera entrevista con uno, después con otro, o haberse saltado a sus dos principales fronteras, digamos, Canadá y México, y primero con Europa? O sea, todos son señales políticas, pero lo importante es cómo las van negociando y obviamente llega un punto en que dice, no, va primero mis dos fronteras, vamos a decir, ¿no? Y después de ahí seguirá todo digamos, su visita de las 7 casas, Toño, porque al final de cuentas, un presidente que acaba de tomar el poder como Biden, y sobre todo en una necesidad de restaurar primero las relaciones diplomáticas que destruyó Trump con quien me diga, porque trató de asco a Macron, trató mal a Merkel, bueno, a quien quiera, ¿no? A todo mundo ninguneó, le dijo a la esposa de Macron que no sé qué, le dijo cosas horribles. O sea, es un presidente patán. Y, por supuesto, entonces ahora toca al nuevo equipo presidencial estadounidense para restaurar no solamente la relación diplomática, comercial y de intereses mutuos, sino incluso intentar ver qué parte afectada del prestigio estadounidense pueden recomponer, porque, bueno, lo dejaron realmente muy maltrecho. Entonces, hay que verlo así, y yo les repito, y vamos a creérnoslo. México es un país importantísimo en el debate internacional por nuestra importancia. Hoy salieron los datos del censo, Toño, pues digo, ya lo sabíamos, pero se reitera y vienen cosas muy interesantes en términos de un país altamente poblado, que lo somos los mexicanos. Entonces, todo eso juega en el escenario internacional y, por tanto, una figura como el presidente mexicano, López Obrador, que le dé COVID, pues es de atención mundial. Entonces, el golpeteo por acá, por allá, pues hay que verlo en ese tono, y por tanto, una sentada con un presidente como Biden, digo, la verdad, era lo menos que se esperaba, y la parte que a mí me gusta, digamos, es qué interesante cómo se juega acá internamente, que al final, pues, se dio exactamente en los tiempos que se tenía que dar, porque Relaciones Exteriores, pues, se estaba moviendo para eso, ¿no? Entonces, por ahí iría el comentario, Toño. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Me parece que es muy necesario que un presidente tenga que ser completamente presidente, ¿no? Lo que hace, tomar el papel de lo que es un presidente. Y así se trate de Donald Trump o se trate de Joe Biden, pues con los dos sea un verdadero presidente, así de sencillo. Pero eso no, es imposible explicárselo a una Mariana Gómez del Campo, una Lili Telles, a un senador Julen Rementería. No es imposible explicarle este tipo de cosas. Y permítame no cambiar de tema, pero sí